ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? Comentar que los circuitos de refrigerante, la complejidad o simplicidad de los mismos van a estar condicionados a la capacidad frigorífica del equipo en cuestión. No es lo mismo un frigorífico doméstico que un equipo de gran potencia. Lógicamente, el equipo de gran potencia es más complejo que un equipo como pueda ser un frigorífico doméstico o una vitrina expositora de alimentos que podemos ver, por ejemplo, en los comercios de alimentos. El tipo de desescarche es otro de de los factores que va a condicionar la complejidad o simplicidad de los circuitos de refrigerante. También el número de evaporadores. Podemos trabajar un equipo, una unidad condensadora, puede lo normal es que tenga un solo evaporador, ¿no? Pero existen equipos con los cuales una unidad condensadora, un solo compresor, trabaje con varios evaporadores a la vez. Es más, en el tema, al principio del tema del libro, tenemos un circuito de ese estilo, en lo que es la cabecera del tema. También el número de compresores. Ya estamos hablando ya, por ejemplo, de las centrales de frigoríficas. Centrales frigoríficas disponen de varios compresores y eso es lo que hace es como resultado la configuración de circuitos más complejos. También la temperatura ambiente, no es lo mismo. No solamente ambientes fríos, sino también ambientes calurosos, como por ejemplo la utilización de compresores de doble etapa cuando las temperaturas se producen altas temperaturas de condensación, o la regulación y la utilización de distintos elementos y válvulas para que equipos de refrigeración puedan trabajar en ambientes muy fríos. Pues esto condiciona todos estos factores y algunos otros condicionan los tipos de circuitos de refrigerante. Pero bien, aquí nos vamos a centrar en lo que es los métodos de desescarche. Bien, antes de comenzar a estudiar los distintos métodos de desescarche, tenemos que comentar el por qué el objetivo fundamental de por qué es necesario eliminar el hielo del evaporador. Básicamente es por dos razones fundamentales. La primera de ellas es porque el hielo se comporta, el hielo que se adhiere en la tubería del evaporador, las aletas, reduce la capacidad frigorífica del evaporador. Asimismo, además, también reduce la sección de paso de aire que circula a través del evaporador. Es por eso que es necesario eliminar el hielo de los evaporadores, sometiéndolos a unos métodos de desescarche, como es el de temperatura ambiente. En este caso no se utiliza ningún dispositivo para producir la fusión de la escarcha. Lo que hacemos es que durante las paradas del compresor, que se aprovechan estas para que la escarcha que se haya podido producir se, se elimine. Bien, este método se utiliza en equipos que trabajan con temperaturas ambiente superiores a los 3 grados y donde donde y en los cuales las paradas de los equipos suelen ser bastante prolongadas. Luego tenemos también el de resistencias de desescarche, que básicamente se utiliza, lo que utilizan es unas resistencias de calentamiento
que van embebidas en el evaporador, aunque también la podemos encontrar, dependiendo del equipo, también en la bandeja de condensados y también en ocasiones incluso en la tubería de condensados, de recogida de condensados. Tenemos otro régimen que es el de inyección de gases calientes. En este caso tenemos la inyección directa, la inversión de ciclo y la inyección de gases calientes a contracorriente. Esta última no la estudiaremos aquí. Entonces, se utiliza mucho en equipos centrales frigoríficas. La diferencia entre la inyección directa y la inversión de ciclo es que en la inyección directa utilizamos el calor sensible, mientras que en la inyección de ciclo utilizamos el calor latente para fundir el hielo. El primer circuito que nos encontramos, el más básico, es un circuito que nos podemos encontrar en los frigoríficos domésticos. Consta básicamente de un compresor hermético, con una toma de presión para poder, digamos, colocar un puente de manómetros, un manómetro de baja, un condensador normalmente de tiro natural, que también puede ser de tiro forzado, caso de vitrinas expositoras, un filtro, un capilar y un evaporador. Hoy también comentar que últimamente es muy típico encontrarnos con los llamados frigoríficos domésticos, los no frost. Los no frost no deja de ser ni más ni menos que un sistema que utiliza un evaporador de tiro forzado, un pequeño ventilador en el evaporador, con lo cual lo que se consigue es disminuir la humedad relativa del interior de la cámara y evitar así la formación de hielo. Otro, otro elemento que merece especial atención es el capilar. El capilar se puede seleccionar a partir de un programa, el DanCap, de Danfoss, que lo que te hace es, en función del refrigerante y de la capacidad frigorífica del evaporador, te selecciona el diámetro y la longitud del capilar, adaptado a esa potencia frigorífica. Y, y como circuito básico, no comentar nada más, simplemente al no poseer electroválvula en la parada del compresor, eh, la presión, tanto de baja como de alta, las presiones se igualan en la parada del compresor. El control de funcionamiento del compresor se realiza mediante un termostato, simplemente un termostato que controla la temperatura de la cámara. Resistencias de desescarche. Aquí ya el circuito es un poquito más complejo que el anterior. Tenemos, además, hemos instituido en este caso el capilar por una válvula de expansión termostática, y como tal las válvulas de expansión termostática necesitan de un depósito de líquido, dado que el caudal de refrigerante, como no va a ser siempre igual el caudal de refrigerante que vamos a inyectar en el evaporador, cuando el evaporador necesita poco caudal, el refrigerante, el exceso de refrigerante lo almacenamos en el depósito de líquido. Tenemos también una electroválvula y un visor, y tenemos también unas válvulas de servicio, que es como elementos que añadimos o que difieren del circuito anterior. Aquí básicamente lo que tenemos que explicar son dos regímenes de funcionamiento. El régimen de refrigeración. En el régimen de refrigeración, el compresor funciona, los gases procedentes de la descarga del compresor se dirigen al condensador, donde se condensan, de aquí al depósito de líquido, pasando por la línea de líquido,
en este régimen la electroválvula está abierta, lo cual permite que el refrigerante líquido pase al evaporador a través de la válvula de expansión termostática, que es la que regula el caudal de refrigerante al evaporador en función de las fluctuaciones de carga térmica. ¿Por qué se producen fluctuaciones de carga térmica? Bueno, bien, pues porque el salto térmico del evaporador a medida que va cogiendo temperatura disminuye. También por la entrada de nuevo producto. También porque se abran las puertas o no de la cámara frigorífica en cuestión. Todos estos factores condicionan la carga térmica del evaporador y condicionan también la cantidad de caudal de refrigerante que es necesario introducir en el evaporador. Bien, ¿cómo se produce la parada por temperatura de la cámara? Cuando la temperatura de la cámara llega a la temperatura de consigna, lo que hace la electroválvula es cerrarse. Al cerrarse, el compresor sigue funcionando porque quien controla la parada del compresor es un presostato de baja. Como se cierra la electroválvula, ya no pasa más refrigerante líquido hacia el evaporador y esto hace que la presión de las líneas de aspiración descienda hasta que el presostato de baja detecte que la presión es lo suficientemente baja y ordena la parada del compresor. Hasta aquí la parada del compresor se produce, se denomina también, se denomina por tirada al vacío. Esta este sistema esta parada lo que hace es confinar todo el refrigerante o la mayor parte del refrigerante entre el condensador y depósito de líquido. Y además favorece los retornos de aceite del evaporador hacia el condensador, hacia el compresor. Perdón. Vamos a ver ahora cómo se produce el régimen de desescarche. En el régimen de desescarche lo que se hace es, una vez que se produce la parada del compresor comandado por el presostato de baja presión, lo que hacemos es alimentar las resistencias de desescarche que están situadas en el evaporador. Bien, estas empezarán a calentar la batería y a fundir la escarcha. ¿Hasta qué? Hasta que un termostato o una sonda final de desescarche detecte que la temperatura del evaporador, de las aletas, no del ambiente de la cámara, sino de la aleta, porque dado que este dispositivo está embebido en las aletas del compresor, bien, pues cuando este dispositivo detecte que la temperatura de esa batería es en torno a unos 4 grados, temperatura mediante la cual podemos garantizar la totalidad de la fusión de la escarcha, pues entonces ordenará la desconexión de las resistencias de desescarche. En este momento, bien, si hay demanda de temperatura, el compresor se pondrá en marcha, la electroválvula se abrirá y el compresor, una vez que se inyecte suficiente refrigerante líquido, circuito similar al anterior, únicamente hemos introducido pues un bote separador de aspiración cuya función es la de revaporizar aquellas gotas de líquido que se hayan podido escapar del evaporador en estado líquido, para evitar así golpes de líquido al compresor. Luego también hemos introducido una válvula de servicio, una llave, que junto con la válvula de servicio va a facilitar, por ejemplo, operaciones de mantenimiento por sustitución, por ejemplo, de la electroválvula o sustitución del filtro deshidratador. You ask me where to begin. Circuito que el anterior, al cual se le ha añadido simplemente una segunda electroválvula ubicada en una línea, en una tubería que une de la descarga del compresor con el punto A, que es la salida de la válvula de expansión termostática. ¿Cómo se produce el régimen de refrigeración? Pues de forma similar al circuito anterior.
¿Qué cambia? El régimen de desescarche. ¿Cómo se produce? Bien, régimen de desescarche lo que hacemos es, por un lado, evitar cerrar la electroválvula EV1 y abrir la electroválvula EV2. De esta forma lo que hacemos es dirigir los gases calientes procedentes de la descarga del compresor hacia el evaporador, fundiendo así la escarcha producida durante el régimen de refrigeración en el evaporador. Esta configuración incluye además una válvula antirretorno cuya finalidad es evitar que durante el régimen de desescarche circule refrigerante en estado líquido desde el depósito de líquido y condensador hacia el evaporador, evitando así posibles riesgos por golpe de líquido. Y ya por último, lo que tenemos es You ask me where to begin. válvula de 4 vías. La válvula de 4 vías lo que va a hacer es dirigir los gases calientes de la descarga del compresor o bien hacia el condensador, régimen de refrigeración, o bien hacia el evaporador, régimen de desescarche. En este esquema lo que estamos viendo es el régimen de refrigeración de un circuito que realiza el desescarche por inversión de ciclo. Pues aquí, pues como hemos dicho hasta ahora, los gases calientes procedentes de la descarga se dirigen hacia el condensador. Aquí se condensa. Salen del condensador ya en estado líquido. Como estamos en régimen de refrigeración, pasa a través del antirretorno AN2 y se dirigen al depósito de líquido. No pasan por la válvula de expansión presostática debido a que el antirretorno AN4 evita la circulación en ese sentido. Pasa después del depósito de líquido por el filtro, por la electroválvula, que en este régimen de refrigeración está abierta, llega al punto D, pasa por el visor y llega al punto E. Aquí no pasa por el antirretorno S3 debido a que este evita la circulación del refrigerante en ese sentido, con lo cual se obliga a pasar el refrigerante por la válvula de expansión termostática. Aquí se produce, como ya todos sabéis, la caída de presión necesaria para vaporizar el refrigerante que a su vez absorbe calor de la cámara. Los gases ya a baja presión y ya totalmente vaporizados se dirigen al compresor a través de la válvula de 4 vías pasando por el depósito separador de aspiración. ¿Qué ocurre en el régimen de desescarche? Bueno, pues en el régimen de desescarche ahora lo que ocurre es que alimentamos eléctricamente la válvula de 4 vías de tal forma que ahora los gases procedentes de la descarga del compresor se dirigen al evaporador. Como la válvula, una vez que salen del evaporador, como la válvula EV2 está cerrada, pasan por el antirretorno AN4, que en este caso sí permite la circulación en este sentido. De aquí se dirigen al punto E y del punto E al punto D. Como la electroválvula está cerrada y aparte el antirretorno AN2 evita la circulación de refrigerante en ese sentido, al refrigerante líquido no le queda más remedio que pasar por el antirretorno AN3 y pasar por la válvula de expansión presostática, que lo que hace es provocar la caída de presión necesaria para que el refrigerante líquido, a su pase por el condensador, se vaporice totalmente y ya los gases a baja presión y totalmente vaporizados se dirigen al compresor. Podemos sustituir la válvula de expansión presostática por un elemento mucho más barato que es el capilar, siempre y cuando adaptemos este capilar a la potencia frigorífica del condensador.
Ask me where to begin.